Ok, la línea empieza Im la Leitzim, esto lo vimos la vez pasada. Básicamente, lo último que vimos, estamos en medio de una cuestión de Agadot, de historias, digamos, de explicaciones. La línea empieza Im la Leitzim. Y, de vuelta, lo último que vimos es, en el camino que una persona quiere ir, en ese camino te llevan, por así decir, te ayudan para ir en ese camino. Omar Rav Huna, dice Rav Huna, volvemos un poquitito más directamente a las ciudades de refugio. Roitzeyach, un asesino sin intención. Las largas. Sí, de las líneas largas. Acá, apoyalo. Y me le dice Alex, Omar Rav Huna. Dice Rav Huna, Roitzeyach, Shigir al Miklat, un asesino sin intención que estaba en camino a las ciudades de refugio. Umetzoy Goyel Adam Baragoy, y lo encontró en el camino el vengador de sangre y lo mató. No llegó a la ciudad. No llegó a la ciudad. El tipo estaba en camino a la ciudad, pero ¿estaba dentro de la ciudad? No. Patur, exento. O sea, el Goyel Adam, el vengador está exento por haber matado a una persona. Obviamente no se puede matar, etc. Pero en este caso, la Toira escucha al Yetzer Hará, por así decir, conoce, mejor dicho, al Yetzer Hará, la inclinación al mal, Shoy, Patur. Ahora bien, vamos a entrar en una discusión de que esta enseñanza no es tan sencilla. No es así nomás, y por eso yo tengo el Humash acá conmigo, para poder ver adentro directamente el versículo, porque es súper ambiguo el versículo, y esto es lo que van a discutir. Kasabar opina, Rav Huna en este caso, opina este sabio, cuando la Toira dice, ahora lo voy a leer así nomás, y después lo vamos adentro en el Humash. Veloy en Mishpat Maves, y él no tiene juicio de muerte, Begoy el Adam hu dixiv. Está escrito al respecto del vengador de sangre. Vamos para el Humash. Dice la Toira, Parshas Shoiftim, que es donde aparece, por lo menos uno de los lugares donde aparece toda esta historia. La Toira dice así. Okay. Una persona mató a otra sin querer y dice así, que se vaya a la ciudad de refugio, baja y ahí va a vivir. Que ya aprendimos que hay que hacer aquellas cosas que sean necesarias para que el tipo viva, que haya un mercado, que haya agua, etc. Y dice la Toira así, Pen irdoif goyel adam acharei arroitzeyach, no vaya a ser que persiga el vengador al asesino, ki yeiham levaboy, porque va a calentarse su corazón, el vengador va a estar súper enojado, veisigoy, y lo va a agarrar, lo va a enganchar, digamos, lo va a atrapar, Ki irbe aderech, porque va a ser muy largo el camino. Imaginémonos, eran 3 ciudades, se acuerdan que estaban distribuidas, prepara el camino. No, el tipo estaba escapándose, lo enganchó el vengador en medio del camino, veikau nafesh, y lo mató. Y acá viene la parte del versículo que van a empezar a discutir el Talmud. El versículo dice, Veloy, y a él, no dice quién es a él, Ein Mishpat Maves. Traducción literal mala, pero a propósito, no tiene juicio de muerte, no le corresponde la muerte. ¿Por qué no? La Toira dice, porque él no lo odiaba al otro ni de ayer ni de anteayer, o sea, no había odio en el medio. El Talmud va a empezar a discutir quién es el que no tiene juicio de muerte, que no tiene pena de muerte. El Roitzeyach, el asesino porque fue sin querer, o el Goyel Adam, o el vengador que puede matar, en este caso, y no recibir la pena de muerte. De las dos formas se puede leer el mismo versículo, y cierra de las dos maneras, y esto es lo que va a discutir ahora el Talmud. Vamos a leer lo que dice el Talmud, y después lo volvemos al versículo y lo leemos adentro, y van a ver cómo en realidad las dos lecturas son totalmente aceptables. Esto es lo que había dicho Rav Huna. Para Rav Huna claramente se está hablando entonces el versículo que Ein Mishpat Maves no le corresponde pena de muerte al vengador, al matar al Rotzeyach, al asesino sin querer, en el camino. Meisibei, en la yeshiva presentaron la siguiente pregunta. Momentito. Veloy Ein Mishpat Maves, cuando el versículo dice él no tiene pena de muerte, Berrotzeyach acaso medabre, está hablando del asesino sin querer, ¿sí? Del asesino. El asesino no le corresponde una pena de un Beis Din, de un juzgado, pena de muerte, porque fue sin querer. Fue sin querer.
¿Cómo sabes que fue sin querer? Como termina el versículo, no había odio, fue sin querer. Y el Talmud trae una prueba de que estamos hablando todo el versículo del asesino. ¿Estás seguro que está hablando el versículo? Es una clásica construcción talmúdica. ¿Estás seguro que está hablando el versículo del asesino? Quizás está hablando del vengador. Que llevó Oimer. Entonces mira el versículo. Cuando la Torah dice, él no lo odiaba al otro ni de ayer ni de anteayer. ¿De qué está hablando? Del asesino. Toda la lógica por la cual esto sabemos, digamos, que fue sin intención, es porque no había odio. Ya habíamos aprendido anteriormente que cuando había odio era Karev Lemeisid, cercano a que fue a propósito, porque había un odio de por medio, y justo pasó el vecino que más odiabas y estaba ahí abajo y le tiraste una herramienta en la cabeza y se murió. Oh, justo. Va. Entonces, de vuelta, para esta opinión que acabamos de citar, el versículo está hablando del Retzeach. El Retzeach no le corresponde pena de muerte. Y Rav Huna decía que el versículo está hablando del Goyel Adam, del vengador. Entonces eso es una calla, digamos, una pregunta contra Rav Huna. Y la pregunta esta surge de una braisa. Y Rav Huna es una moira de la época de la Gemara. Entonces, si nosotros encontramos una enseñanza de la época de los Tanaim, de la época de la Mishnah, contra algo que dice una moira, es una pregunta muy fuerte contra la moira. ¿Cómo vos decís algo diferente o contrario, mejor dicho, algo que fue dicho una generación anterior a vos? No tenés poder para discutir. Entonces el Talmud responde, no hay ningún problema. Hay una braisa que dice como dice Rav Huna. Jude Amar Ki Haitana. Rav Huna dice como otra braisa. ¿Qué dice la otra braisa? De Tanya, aprendimos en la braisa. De vuelta este pedacito del versículo, y él no tiene pena de muerte. Esto está hablando del vengador. Y de vuelta la misma construcción. Vos decís que esto está hablando del vengador. Quizás está hablando del asesino. Se puede entender de las dos maneras. ¿Cuál es la prueba que trae esta braisa para decir que está hablando del Goyel Adam, del vengador? Que llevó el final del versículo, ahora lo vemos de vuelta, sí, paciencia, primero quiero leer el texto y después lo vemos de vuelta. El final del versículo que dice que no había odio entre ellos. ¿Entre quién no había odio? Entre el asesino y el muerto, digamos. Entonces, ahí ya está mencionado en el versículo. No había odio entre el asesino y el vengador. No, y el muerto. Pará, no. Sí, El muerto. Paciencia, lo que decís tiene su lugar, pero ahora no. Silencio. Cuando el versículo dice, porque no había odio entre ellos, esto está hablando del asesino. El asesino no odiaba al muerto, y bueno, lo mató sin querer. Esto es lo que quiere decir. Entonces el pedacito anterior del versículo que dice que él no tiene pena de muerte, ¿a quién se refiere? Esto está hablando del vengador. Punto. Vamos al versículo. Con el versículo en manos es más fácil. De vuelta. Leo el versículo directamente en castellano, sin introducir explicación, porque justamente esto es lo que se está discutiendo. No vaya a ser que persiga el vengador. Es el primer personaje del versículo. Es un versículo largo, relativamente largo. No vaya a ser que persiga el vengador tras el asesino, siempre sin intención, porque esté muy enojado. Si Yeham Levava está recaliente, esto se dice en criollo, y lo agarró, lo alcanzó, mejor dicho, porque el camino era muy largo. O sea, el vengador alcanzó al asesino porque el tipo no logró escaparse. Y lo mató. Y acá vienen las dos partes del versículo complicadísimas. Hasta ahora era bastante claro el versículo. Ahora vienen las partes complicadas, que son básicamente dos. Son una serie de palabras que lo vamos a dividir en dos partes. Parte número 1, la Torah dice, Veloy ein mishpat maves. A él no le corresponde pena de muerte. No dice quién es él. Dice, a él no le corresponde pena de muerte. Esa es la primera parte. Segunda parte del versículo, porque no había odio, básicamente, dice de otra manera, pero no importa, no había odio.
Loi sonei hu loi, él no lo odiaba a él de antaño, digamos, de antes. Él a él. No dice quién es quién. Estas son las dos partes del versículo. A él no le corresponde pena de muerte, él no lo odiaba a él. ¿Estamos? Bien. Y acá tenemos en el Talmud dos opiniones. Opinión número 1, cuando el versículo dice, él no tiene pena de muerte, ¿quién es el que no tiene pena de muerte? El vengador cuando mata al asesino fuera de la ciudad de refugio, por supuesto. No le corresponde pena de muerte. Y el versículo termina porque él no lo odiaba a él desde antes. Esto está hablando del vengador. Si no, no tenés forma de entenderlo. No tiene sentido ese pedacito del versículo si decimos que ahora está hablando del Rotzeach, del asesino. Porque eso, justamente el que no odia correcto, es el vengador. Sí, pero en la parte que nosotros... Sí. No, al revés. No, por eso. Esto es así. Cuando uno estudia el versículo, esta es la parte que es tricky, es complicada. Sí. Cuando uno estudia el versículo, todas las partes del versículo tienen que pegar, digamos, como si fuese un rompecabezas, como corresponde. Si vos pones una pieza en otro lado, pega mal, no cierra bien. Si el primer él es el vengador, Sí. el segundo él también tiene que ser el vengador. También es el vengador. Entonces a él no le corresponde pena de muerte porque él no lo odiaba. Correcto. Entonces el que no odiaba es el vengador. El vengador no odiaba De antes. al asesino, simplemente lo mató porque mató a mi pariente, lo que sea. Estoy re enojado, mató a mi pariente. Correcto. Esa es una forma de leer el versículo. Sí. La otra forma de leer el versículo es, vamos para atrás, el vengador mató al asesino, ¿al vengador le corresponde pena de muerte? No. Perdón. Yo dije, ¿al asesino le corresponde pena de muerte? No. ¿Por qué no? Porque no odiaba al muerto. Sí, pero eso ya lo sabíamos. ¿Qué es lo que ya sabíamos? De que no le corresponde pena de muerte. No, por esto eso es lo que va a la está- ciudad de refugio. No, esto es lo que es Mejades, esto es lo que renueva digamos, el versículo. Esta es la novedad del versículo. ¿Por qué el Goy el Adam? ¿Por qué si efectivamente matamos al Goy el Adam? Porque no le correspondía pena de muerte al asesino. No le correspondía pena de muerte y por eso salió corriendo a la ciudad de refugio. Ahora, si el Goy el Adam lo agarró fuera de la ciudad de refugio, pato, exento. Zafó. No, necesitamos la segunda interpretación para entender eso. Son dos interpretaciones. ¿A qué te refieres con segunda interpretación? La primera es que cuando dice que no le corresponde pena de muerte, era para la primera baraita citada, o Lo que sea... pasa es que son dos opiniones diferentes, Claro. no se pueden mezclar. Bien. La primera opinión decía que estamos hablando del asesino sin intención. Sí. La segunda opinión dice que estamos hablando Del del vengador. vengador de sangre. Sí. Entonces, si el asesino sin intención iba rumbo a la ciudad de refugio, Sí. es porque el asesino sin intención ya sabemos que no le corresponde pena de muerte, sino porque va a ir a la No. ciudad. No, igual No. yo... Lo vamos a ver más adelante hoy, pero cuando Igual el hay que asesino ver- mataba a alguien, al toque se iba a la ciudad de refugio. Hay que ver que se Ahí entiende después se por los odio. traía, se los juzgaba, se los llevaba. Hay también que ver que se entiende por odio, porque, digamos, en el momento en que a mí me mataron, por ejemplo, a No, mi vos hermano, no, vos no digas. bueno, a alguien. le mataron el hermano, Sí. el primo, etcétera. Ahí se nació un odio. Pero dice Sí, odio de antes, no lo odiaba de No antes. había un odio antes. No había un odio antes de Entonces le dice Bitbol Shilshon, de antaño. De antaño, ok. de antes. Por ahí No es ni que- lo conocía. Pero ahí ni lo conocía. Por eso, estamos hablando de antes. Está bien. Sí, de antes. O sea, podemos leerlo de ambas maneras. Sí. Esto es lo que Tenemos dos plantea el Talmud. opiniones y podemos leerlo de ambas maneras. Esto es lo que plantea el Talmud. Ok. Hoy estamos hablando en el versículo del asesino, o estamos hablando del Goy el Adam. Y De tenemos las dos maneras cierra, digamos. dos baraitot, una que soporta cada uno, Correcto. una de cada una de las lecturas. Sí. Lo interesante es, Eso esto es ya- posible, digamos. ¿no? Sí. Está bien. ¿sí? Lo interesante es
la estructura del Talmud nos va mostrando la halajá, la ley, porque vos tenés dos braises, dos enseñanzas que son contradictorias. ¿Cómo sabemos cuál es correcta? Las dos cierran, digamos, las dos pegan, y el Talmud no va a presentar una tercera diciendo, están los dos equivocados. Ya está, se terminó la discusión, después empieza con otro tema. Se terminó la discusión. ¿Y ahora cómo sabemos quién tiene razón? La cita primera que empezó esta discusión era una moira, era Rav Huna. Y Rav Huna citó una de las braises. Esa es la halajá. ¿Por qué Rav Huna cita esta y no cita la otra? Porque esta es la halajá. Esto es lo que seguimos. Esto es lo que seguimos. ¿Se entiende? Por eso Rav Huna... La forma como están presentadas nos dice cómo es la ley. Correcto. La estructura en sí de la enseñanza, la enseñanza no te dice cuál es la ley. La estructura de la enseñanza te dice cuál es la ley. Esto es muy, muy típico, clásico. Pero te comenta la contradictoria para que no caigas en el error de volver a plantearlo. Correcto. Ay, pero alguien me contó Ya que discutimos bueno, esto. no, esto ya lo discutimos. Entonces te lo trae para que no caigas en ese error. Típico talmúdico. Sí. Está bien. Sí. Incluso hay muchos lugares, no sé, el número no sé, pero hay lugares en donde una persona dice algo e inmediatamente después dice, esto que acabo de decir está mal. Entonces, ¿para qué lo dijiste? O dicho de otra manera, ponele que lo dijiste, ¿me equivoqué? Bueno, ¿cuántas veces uno se equivoca? Perdón, lo que dije mal está mal, vamos a corregirlo. Pero no lo registres. ¿Para qué lo vas a escribir en un libro? En el video salió, porque es un video, no lo puedo borrar, chao, listo. Me equivoqué, perdón, me equivoqué, cambiamos la cosa. Pero en el libro, no lo escribas directamente. No, está registrado en el libro también. Para que no venga nadie después a decir, a mí me parece que la opinión correcta es tal. No, eso ya fue dicho y ya sabemos que está mal. Está equivocado. No se entienden así las cosas. Pero entonces hay una polisemia, digamos, una incongruencia, una no contradicción, porque contradicción sería otra cosa, pero una ambigüedad. Sí. Y esa ambigüedad es resuelta, digamos, con una cita que es la correcta, y eso es lo que indica que es la ley. Sí, exacto. Eso es lo que pasó acá. Ok. Eso es lo que pasó acá. Ok. Nuestros sabios dicen, Shivim Panim la Toira. Hay 70 caras en la Torah. Se pueden entender las cosas de 70 maneras diferentes. Y hay otras versiones que son más maneras todavía. El Arizal decía, un cabalista muy grande, en Tzfaz, el Arizal decía que cada posuk, cada versículo, cada idea en la Torah tiene 600.000 explicaciones diferentes. 600, ¿por qué? Porque hay 600.000 almas en el pueblo judío, raíces de almas en el pueblo judío, y cada alma ve el versículo a su forma, a su manera. Y el Rebbe citaba esta idea expresando el concepto de que, supongamos, nosotros no estamos pero ni en la mitad, pero supongamos, ni en los talones, pero supongamos que vos sos un maestro de 100.000 maneras de entender un versículo. Este versículo te lo puedo explicar de 100.000 maneras, kipshut literal, 100.000 maneras. Yo, 100.000 formas. Sí, pero te faltan 500.000 más. ¿Quién te cree que son? ¿A dónde llegaste? 100.000 formas. ¿Sabes lo que es explicar una cosa de 100.000 maneras diferentes? Dice Shlomo Amelech, dice, Vaidaber Shloishe Salafim Mashal. Shlomo Amelech, el rey Salomón, decía 3.000 ejemplos. Y la explicación es que solía decir 3.000 cosas, un pajarito, el otro pajarito, de un mismo concepto. Hasidut explica, lo explicaba de 3.000 a 3.000 niveles más bajo que él. Del mismo asunto. La mente que tenía, que era capaz de rebajar un concepto 3.000 niveles más bajo. Hoy en día no existen, que yo sepa, no existen 3.000 niveles educativos, digamos. Pero es como decir, el doctor en física es capaz de explicar el mismo concepto a los doctores colegas en física y, no sé, primer grado o jardín de infantes, empecemos a bajar niveles, y no sé cuánto, 6 años de física, 6 años de secundaria, 7 años de primaria, 3 años de jardín, y el doctor en física le explica el concepto. Y el chico lo entiende completamente, no es que entendió cualquier cosa.
Exactamente el mismo concepto. 3000 veces más bajo. ¡Qué vale! Es impresionante. Pero bueno, este era el maíz. Vamos a avanzar. El vengador de la sangre está exento cuando lo encuentran en el camino. No, sí. Si el que llega a la ciudad de refugio sale por algún motivo pretendiendo volver a entrar Sí. y lo encuentra el vengador de la sangre, Exento. sigue exento. Sí. Sigue exento. El tipo se puede sentar en la puerta de la ciudad y montar su carpa ahí, esperando que el otro salga. Que se equivoca. Claro. Te voy a enganchar en cuanto te equivocaste. Ahí estoy listo. ¿Sí? Era hasta la muerte del Kohen Gadol. Y lo vamos a estudiar hoy. Está bien. Sí, hasta la muerte del Kohen Gadol. Todo esto está basado, me parece importante mencionarlo, todo esto está basado, vamos a la halajá, digamos. Rav Huna decía, el asesino que lo engancharon en el medio del camino, el Goy Adam lo agarró, lo atrapó, etc. y lo mató, Patur. El Goy Adam es Patur. ¿Por qué? Porque la Torah dice, Veloy en Mishpat Maves. Él no tiene pena de muerte. ¿Quién es él? El Goy Adam. No le corresponde pena de muerte. Okay. Vamos a avanzar. Esto ya lo voy a empezar. Un segundito. Esto es lo que pasa cuando uno saca el dedo de la Gemara. Tnan, ok. Aprendimos en la Mishnah hace unas clases. Moisrin lo ishnei talmidei chachomim, shema yarginu baderech, veidabru eilav. Traducción literal, la Mishnah decía, le damos al Rotzeach, ya hubo juicio, lo llevamos a la ciudad, determinamos que tiene que ir a la ciudad de refugio. Cuando lo estamos llevando a la ciudad de refugio, lo acompañan dos sabios, Talmidei Jajomim, dos sabios. No vaya a ser que el Goy el Adam lo mate en el camino, porque acá ya hubo un juicio. Entonces no queremos que este tipo muera, no corresponde pena de muerte. Para que hablen con él. Esto es lo que dice la Mishnah. Vamos a empezar a discutir quién es él. Para que hablen con él. My love, pregunta el Talmud. ¿Acaso la explicación de esto no es de Masrur Bey de Ikatil Barkatlahu? ¿Acaso la explicación no es que los Talmidei Jajomim hablan con el Goy el Adam? Hablan con el Goy el Adam para que no mate al asesino, porque si lo mata, tiene pena de muerte. Acabó un juicio, ya está determinado. Es una cuestión técnica que el tipo no tuvo la oportunidad de ir a la ciudad de refugio, porque nosotros lo sacamos de ahí, nosotros juzgados, lo sacamos de ahí, lo juzgamos, y está, por así decir, en nuestras manos, porque no lo podemos proteger, como la protección de, ¿cómo es? Testigo protegido. Nosotros lo tenemos que proteger. Entonces, ¿cuál es la función de los Talmidei Jajomim, de estos sabios? La función es hablar con el Goy el Adam. Dice el Talmud, Loy. No, señor. ¿Qué detalle? Esto es como dice la Braisa. Hablaban con el Goy el Adam las palabras apropiadas a hablar con un Goy el Adam. ¿Cuáles son las palabras apropiadas a hablar con un vengador? Hoy le decían así: Altina Goy minak sheidomim. No te comportes como un asesino, vos, el vengador, no te comportes como un asesino. ¿Por qué? Porque fue sin intención toda la historia. Entonces lo trataban de convencer. No es que le decían, ojo, no mates porque vas a morir. ¿Por qué no? Porque en la práctica, es como se dice, bottom line, al fin y al cabo, si el Goy el Adam lo mata fuera de la ciudad de refugio, ¿qué acabamos de aprender? Pato. Y hubo juicio y el tipo ya fue determinado. ¿Dónde estaba? Fuera de la ciudad de refugio. Listo. Yo lo puedo matar. No importa si hubo juicio, y no importa si lo estaban protegiendo, no importa nada. Entonces, lo trataban de convencer de que no corresponde matarlo. O sea, si bien la Torá le da permiso al Goy el Adam, al vengador, de matarlo, no quiere decir que es una mitzvah matarlo. Dios libre y guarde. ¿No? Rabbi Meir Oimer, dice Rabbi Meir, no era así tampoco. No estoy de acuerdo ni con la Mishnah ni nada. Él, el Roitzeach, perdón, el asesino mismo hablaba.
Él se defendía a sí mismo. Shenemar, como está escrito, estas son las palabras del Reitzeach. Él mismo hablaba. Amruló, y le dijeron los otros sabios, una frase muy interesante. Harbe shlichus soise. Traducción literal, mucho es logrado con intermediarios. ¿Qué tiene que andar hablando del asesino? No, pero no fue. ¿Qué no fue? Si fue, lo van a matar igual. Entonces, manda a otra persona que hable. Deja. No te involucres. Vos, manda a otra persona que hable. Omar Mar, dijo el maestro, que volvemos a una enseñanza anterior. Sin querer ocurrió toda esta cuestión. Eso es lo que la Braisa decía, que los Talmidei Jajomim le decían, los sabios le decían al vengador. Esto fue sin querer. Pregunta el Talmud, pshita, obvio que fue sin querer. ¿De qué estamos hablando? Un tipo que tuvo un juicio. En el juicio, ¿cuál fue el resultado del juicio? Golus, exilio. Entonces es obvio que fue sin querer. Si no, ¿cuál hubiese sido el resultado del juicio? Te matamos. Sos un asesino. Hay pruebas, etcétera, etcétera. Te matamos. De ahí me dice, ¿Bargolusu? Si esto fue a propósito, si el tipo es un asesino, a propósito, ¿acaso tiene sentido decir que se va al exilio? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué le decían los Talmidei Jajomim, los sabios, al vengador? Hoy fue sin querer. Obvio que fue sin querer. Si no, ¿para qué se está yendo a la ciudad de refugio? Y acá viene lo que vos dijiste antes. Ein. No, estás equivocado. Hay una situación en la cual fue a propósito y sin embargo va a la ciudad de refugio. En Astaña nos vimos en una braisa Rabbi Yosi y Rabbi Yehuda. Oimer. Dice Rabbi Yosi y Rabbi Yehuda. Batjila, al comienzo, o sea, en cuanto había un evento de asesinato, tanto el asesino sin querer como el asesino a propósito se iban a la ciudad de refugio. Esto es lo primero que pasaba. Ubeisdin y el juzgado, el juzgado los traía de ahí, los sacaba de la ciudad de refugio y los traía al juzgado. El tipo que correspondía a pena de muerte lo mataban. Shenemar, como está escrito, enviaban, mejor dicho, los ancianos de la ciudad y los sacaban de ahí, de la ciudad de refugio. Y lo entregaban en manos del vengador. Estamos hablando de un asesino a propósito. A ese lo matamos. Y el primero que podía matar era el vengador. ¿Querés matar al que mató a tu abuelo? Vení, matalo. Vos me decís, y moría. Pero la persona que no le correspondía pena de muerte porque fue un caso sin querer, lo exentuaban. Shenemar, como está escrito, salvaba la congregación, entre comillas, que se refiere al juzgado, al Sanedrin, salvaban al asesino de manos del Goy el Adam, del vengador. Ese es el caso de Patur, es el caso que no correspondía, yo dije mal, ni pena de muerte ni exilio. Puede ser que no hubo pruebas ni nada por el estilo, puede ser que en realidad nunca ocurrió esto, o puede ser que fue Caleb Lemeisit, andaba con un cuchillo caminando por la calle y mató a alguien. Y bueno, si andás con el cuchillo desenvainado caminando por la calle, doblaste la esquina y mataste a alguien. ¿Qué estabas haciendo? Entonces en ese caso era Patur. Mishin Hayev Golus, aquella persona, simplemente para cerrar la idea, porque quizás quedó en el aire, la Toira dice, la congregación los salvaba de manos del vengador. Pero acá vemos que en medio lo dejábamos a la buena de Dios, como quien dice. No te enviamos al exilio, no te matamos porque no corresponde, no te enviamos al exilio tampoco, arreglátela. ¿Qué significa entonces que lo salvaban de las manos del vengador? Porque lo primero que el vengador quería hacer era matarlo. Estaba ahí preparado, era el querellante, por así decir, listo para matar. Entonces la congregación, la Eida, el Sanedrin, el juzgado decía, no señor, a este no lo puedes matar. Hubo juicio, pato, es exento. Nosotros no te damos permiso de matarlo. Bien. Mishin Ishayev Golus, aquella persona que le correspondía la pena de exilio, a ese lo devolvían a su lugar, a la ciudad de refugio de donde había salido. Shenemar, como está escrito, la congregación lo devolvía a la ciudad de refugio de donde había salido. Entonces, evidentemente, primero se fue a la ciudad de refugio, lo sacamos de ahí, hubo juicio, lo devolvemos.
Sí. O sea, si una persona mata a otra, es llevada a juicio. En el juicio no hay dos testigos, no hay advertencia previa, por lo tanto, no se lo puede condenar a muerte, Correcto. ni tampoco se puede determinar que fue accidente. La liberamos a esa persona. Patur. Pero esa persona no tiene asilo en la ciudad de refugio. No. Bien. Tiene que estar toda su vida mirando Cuidándose. sus espaldas a ver si viene. Pero si lo mata el vengador de la sangre, ese Patur. está... Casi seguro, tendría que volver a revisarlo, pero casi seguro que está exento. Casi seguro. Ahí tengo que mirar de vuelta. Emes no tiene mucho sentido que sea exento. Parece que no lo puede matar. No lo puede matar. Fue Me parece juzgado. que no. No. Si hubo juicio, no. No, tengo que revisarlo de vuelta. Pero me parece que no tiene sentido que lo pueda matar. Porque si no hubo juicio y de juicio dijo Patur, exento. O sea, no tiene que estar protegiéndose las espaldas. Lo que yo dije antes tampoco va. No tiene sentido. Lo podemos buscar, pero no tiene sentido que lo pueda matar. Bien. No tiene sentido. No, si fue juzgado quedará con caret, quedará con... Tendrá su problema. Paréntesis, y esto lo charlamos también, el Beis Din, el juzgado, puede matarlo igual. Puede determinar que en este caso corresponde la pena de muerte igual. No es una pena de muerte bíblica, digamos, es de otra forma, rabínica, lo que sea, pero sea como fuere, si el juzgado determina que para proteger el issue, digamos, el asentamiento, para proteger las leyes de la gente, a este tipo hay que matarlo. Yo qué sé, el tipo mató a alguien alevosamente en la plaza central. Y todos los que estaban mirando no le dijeron nada. No hubo advertencia. Pero el tipo mató frente a 200 personas en medio de la plaza central de la ciudad. ¿Qué vas a decir? Patur, hasta luego, exento, está todo bien. Una locura. Así cualquiera va a matar a cualquiera. Señores, no me digan nada, hagan todo silencio, yo mato, tranquilo. El juzgado puede matarlo igual. De ahí a que lo hayan hecho o no, es otra historia, pero lo podían hacer. Tiene el poder para hacerlo. Sí, también tenés el problema de los testigos cuando el asesino es un capo mafia y nadie se anima a declarar. No hay testigos. No hay nada. Y yo no vi nada, nadie vio nada. Contra ese no voy a Andá hablar. a declarar, claro. ¿Eh? Así es. Rebbe Oimer, Rebbe dice, no es que el juzgado llevaba al asesino a la ciudad de refugio, lo retiraba y después... No. Me atzman hen goylin. Solos, cada persona sola se iba al exilio. Porque la gente piensa, dice Rebbe, que no hay diferencia si mató a propósito o mató sin querer, la ciudad de refugio funciona. Perdón. Y ellos no saben que solamente refugian si la persona mató sin querer y no refugian si la persona mató a propósito. La gente sola se iba. Y no es escoltado por dos sabios. Esto es lo que decía Rebbe. No, son diferentes etapas. Antes del juicio, después del juicio. No necesariamente están discutiendo. Sí, no necesariamente. Si había un concepto de santuario, hay otra parte de alguien que va, agarra unos cuernos. Sí, Yoav en Truya es una historia en el Tanaj. En el Tanaj está. Yoav es una historia triste. Y es súper larga porque Yoav era primo de David Amelech, del rey David, era el Sar Tzavá, era el jefe del ejército de David Amelech. Y mientras David Amelech, el Talmud dice, mientras David Amelech estudiaba, Yoav hacía guerra y ganaba la guerra porque David estudiaba. Bueno, Yoav cometió varios errores, mató personas que no correspondía que mate, y David Amelech estaba muy enojado con Yoav, muy enojado. Si no recuerdo mal, cuando David, antes de morir, le dice a su hijo Shloime, ocupate de Yoav, hacete cargo, matalo básicamente, ocupate de Yoav. Bueno, cuando Yoav hace toda una rebelión y que no funciona la rebelión, Yoav termina escapándose. El detalle que no recuerdo si en manos de Shloime o en manos de David, ahora no recuerdo, parece que Shloime.
Pero Yoab termina escapándose y se cuelga del Mizbeach, se va al Mizbeach, al altar. Porque pensó que el altar refugiaba también. Sí. Y no me acuerdo ahora si David o Shloime, me parece que era Shloime, bájenlo del altar, a este lo matamos. Había un concepto en esos pueblos, en esa cultura, había un concepto de santuario. Claro, Entonces, el santuario te protege. Reclama santuario, no importa lo que yo hice acá adentro. Sí. Es como el poliladro que estás a tocar la pared, algo así. Claro. Una cosa así. Sí, sí. Un chico juega. Ya. Así es. Rashi explica, simplemente para agregar la cuestión y terminar con eso, que la cuestión que dice Revi, que acabamos de leer, que la gente se equivocaba y iba a la ciudad de refugio solos, antes lo que había expresado la Braisa es una mitzvah para el asesino, tanto sin querer o a propósito, irse a la ciudad de refugio. Viene Revi y dice, no, qué mitzvah, la Torah te está contando cómo es la cosa, qué es lo que hacía la gente se iba igual a la ciudad de refugio, pensando el asesino a propósito que lo protegía, y no protegía nada. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, Ir Sheruba Roitzchim, una ciudad cuya mayoría de gente eran asesinos, una ciudad de refugio, que había tantos asesinos que la mayoría eran asesinos, Eina Coeletes, ya no sirve para refugiar a nadie. ¿Por qué? Shenemar, porque está escrito, Bediber Beaznei Ziknei Ha'ir Ha'i, es Dvarah. Eso está en Yoshua, en Sefer Yoshua. Va a hablar en los oídos de los ancianos de esa ciudad sus palabras. Quiere decir que la ciudad tenía que tener ancianos que no eran asesinos, eran sabios. Pero si la mayoría eran asesinos, los ancianos también eran asesinos. Pero y no que las palabras del asesino sin querer sean de la misma categoría que las palabras de los ancianos que estaban en la ciudad. Como la ciudad era mayoría asesinos, los ancianos de la ciudad, ¿quiénes eran? Asesinos, siendo refugiados. Entonces las palabras de un asesino son iguales que las palabras de los otros asesinos. Y la Torah dice diferente. La Torah dice, tiene que haber zkeinim, tiene que haber ancianos, que son ancianos, sabios, jueces, etc. Y bueno, hablan con el asesino, que no son iguales. Veamos Rav Elazar, dice Rabbi Elazar, la misma persona. Ir shein bazkeinim eina koletes, una ciudad que no tiene ancianos, no ancianos porque son viejos de edad, sino sabios, no refugia. De Bainan Ziknei Ir Beleika, porque el versículo dice claramente ancianos de la ciudad. Y si la ciudad no tiene ancianos, no es una ciudad de refugio. Itmar, esto es sencillo, por eso hago un poco más rápido. Itmar fue dicho en la yeshiva, Ir Shein Bazkeinim, una ciudad que no tiene ancianos. Rabbi Ami y Rabbi Asi, tenemos una discusión entre Rabbi Ami y Rabbi Asi. Hadoimer Koletes, Hadoimer Ena Koletes. Uno dice sí refugia y el otro dice no refugia. No sabemos quién es quién. Hay casos, este no es un caso, pero hay casos en que la Gemara misma se ocupa de determinar quién dijo qué, basados en otras frases de otros lugares. Entonces acá tenemos Rabbi Ami y Rabbi Asi, no sabemos quién dijo qué. Uno dice la ciudad de refugio que no tiene ancianos refugia y la otra dice no refugia. Le mande a Marina Coiletes la opinión que dice que la ciudad de refugio no refugia si no tiene ancianos. Vainan Ziknei Ir Beleika, el versículo dice tiene que haber ancianos y no hay, entonces no refugia. Le mande a Marcoiletes mitzvah alma, y la otra opinión que dice que igualmente refugia aunque no tenga ancianos, mitzvah be alma. Mitzvah be alma significa lo mejor es que tenga ancianos, pero si no tiene, no es que no es una ciudad de refugio. Ese concepto de mitzvah, como quien le dice a un hijo, es una mitzvah traerme un vaso con agua. Es una mitzvah de las 613, bueno, está el honor a los padres, pero no es una mitzvah traer vasos con agua. No. Es como quien dice, es una mitzvah. Próxima discusión, muy parecida a la que vimos recién. Ir Shein Bazkeinim, una ciudad que no tiene ancianos. Rabbi Ami y Rabbi Asi, Had Amar Nase Ben Serlumoire. Tanto Rabbi Ami como Rabbi Asi discuten. Uno dice, en esa ciudad puede ocurrir un caso de un hijo rebelde. Es un caso súper raro que nunca pasó y nunca va a pasar. Pero bueno, el punto es un tipo que roba y come como un bestia carne y toma vino como un bestia, mata gente, un desastre. Ya.
se tiene que dar una cantidad tan rara de condiciones para que esto realmente funcione, la edad que tiene que tener el chico, tan raro que nunca pasó y nunca va a pasar. No importa, esto es la interesante, entre paréntesis un poquito de Hasidus dentro de la Gemara. Cuando uno estudia Torá, Gemara en particular, y se aplica a otras cosas también, uno tiene que saber que lo que está estudiando es la voluntad de Hashem. Esto lo hablamos en alguna clase. Está estudiando la voluntad de Hashem, que cuando pase esto, esta es la ley. Y cuando pase aquello, esta es la ley. ¿Va a pasar eso? No importa. Puede ser que sí pase, puede ser que no pase, y puede ser que nunca pasó. En otros tratados talmúdicos, que son quizás un poco más famosos que este de Makois, Baba Basro, Baba Metzie, la mayoría de los casos son casos que en la práctica pasó eso. Vino tal tipo y dijo tal cosa, es porque vino un tipo y dijo eso. Y los sabios empezaron a discutir y bueno, la halajá fue tal, la definición fue tal, o la discusión llevó tantos años o tantas palabras, etcétera, etcétera. Pero el punto es, más allá de la ley particular, este dice que me debe plata y yo no le debo, bueno, listo, trae pruebas y decir de tal cual manera, debe plata o no debe plata. Más allá de eso, el punto es la voluntad de Hashem. ¿Qué quiere Hashem? Bueno, que este pague. Eso es lo que quiere Hashem. Que dado tal caso, corresponde que pague. En este caso, Rabbi Ami y Rabbi Asi están discutiendo, igual que antes, una ciudad que no tiene ancianos, ¿existe la posibilidad de que tenga un hijo rebelde? Uno dice que sí, otro dice que no. ¿Por qué? Uno dice que sí puede ocurrir este caso del hijo rebelde y otro dice que no puede ocurrir este caso del hijo rebelde. La opinión que dice que una ciudad que no tiene ancianos no puede ocurrir un caso de un hijo rebelde. La Torá dice claramente que los padres los llevan a los ancianos de la ciudad. Ya, ancianos de la ciudad, y no hay ancianos, laica. Si no hay ancianos no se puede hacer el caso. Le mandé a Amar, nace va vencer mitzvah alma, y el que dice que aunque no haya ancianos puede ocurrir este caso es porque lo mejor es que haya ancianos, pero si no hay, igual pasa esto. En Sanedrin está. Sí, está en Sanedrin. Próxima discusión, muy parecida a la de recién, prácticamente igual. Y esto también es parte de la estructura interesante del Talmud, que cuando aparece una determinada discusión relacionada directamente con el tema que estábamos viendo, vamos a traer todas las discusiones similares, a pesar de que no son directamente relacionadas con el tema. De vuelta, una ciudad que no tiene ancianos. Tercer caso, que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero es el mismo concepto de ciudad que no tiene ancianos. Rabbi Ami y Rabbi Asi, nuestros dos queridos personajes, discuten de vuelta lo mismo. Had Amar Mivia Eglarufa. Uno dice trae una ternerita degollada. ¿Qué es esto? Cuando aparecía un halal, un muerto, no un muerto natural, alguien asesinado en algún descampado, un cuerpo muerto, y no se sabía quién lo mató, y no hay forma de encontrar al asesino, etcétera, etcétera. Hay todo un proceso largo, esto está en la Gemara en Soita, un proceso largo sobre cómo se resolvía, digamos, esta muerte. Parte del proceso era traer una ternerita y se la degollaba a la ternerita. No necesariamente en el lugar del muerto, en otro lado, pero el punto es que parte del proceso era degollar una ternerita como para expiar por la muerte de este tipo. Bien. El chivo expiatorio. Sí, ¿qué algo culpa parecido. tenía? El chivo expiatorio está en la Toira, en Vayikra, en la Jaremoy. Sí, directamente. Seguir a Mishtaleach, el chivo expiatorio. Ahí hay toda una discusión si la distancia entre las dos ciudades, si cae en el Claro, medio. bueno, esto es Soita, esto es lo que, de esto. Si pasó una caravana. ¿De dónde se mide? Si de la boca de la orilla. Es todo un tema. Sí. Pero el punto es que la Torá dice claramente tiene que haber Zkeinim. Ahí está la discusión. Tiene que haber ancianos. Entonces, uno dice que una ciudad que no tiene ancianos trae igualmente Eglarufa. Igualmente se le toca porque la medida justo era que de esa ciudad tiene que traerla, pues era la ciudad más cercana al muerto, esa ciudad tiene que traerla. Y el otro dice no trae ternerita degollada. Le mande a Mareina Mevía Eglarufa Bainan Sikne Ahir Beleika. La opinión que dice que sí, que no trae Eglarufa, esta ternerita, es porque la Toira dice Ziknei Ha'ir ahí, los ancianos de esa ciudad. No hay ancianos, ya no trae.
Veleika, no hay. Le mande Amar, me vía y Glarufa, Mitzvah de Alma. Y la otra opinión que dice que sí, aunque no tenga ancianos, traía una ternerita, es porque lo mejor es que tenga ancianos, pero si no hay, igual traía ternerita. Es la misma discusión. Omar Abhama Barjanina. Dice Abhama Barjanina, mi pneimanemra parashas roitzchim, belashen aza. Una pregunta interesante para entender los análisis que hacen nuestros sabios de la Torá. ¿Por qué fue dicha toda la parashá, que parashá es una sección en la Torá, no necesariamente una parashá de la que se lee el sábado? ¿Por qué fue dicho todo el párrafo y toda la sección de los asesinos sin querer con un lenguaje fuerte? Az es fuerte. Lenguaje fuerte. ¿Qué significa lenguaje fuerte? En hebreo hay varias formas de decir las mismas cosas. No para todas las palabras, pero hay algunas que sí. En la práctica, hablar, hay varios verbos. Vaidaber es hablar, lehagid es decir, vayoimer es dijo. Son diferentes verbos que son, uno podría decir, súper simplificando, es todo lo mismo. Bueno, pero no es todo lo mismo. Hay algunos que implican dureza y otros que implican suavidad. En el caso de la historia esta de los asesinos, cuando la Toira lo dice en Sefer Yoshua, aparece de vuelta toda esta historia. ¿Por qué? Porque Yoshua es el que separa ciudades de refugio. Ya habíamos aprendido, así Moisés separó 3, Yoshua 3 más. Entonces cuando la Toira repite esto en Sefer Yoshua, dice Vaidaber Hashem el Yoshua. Dios, traducción literal, habló con Yoshua. Muy lindo, en castellano hablar es hablar. Sí, pero en hebreo Vaidaber es duro. Podría haber dicho Vayoimer Hashem. Vayoimer es suave, Vaidaber es duro. O sea, Dios ordenó. Sí, como con dureza. Lemoir diciendo, Daber el Bnei Israel, Lemoir, anda a hablar con el pueblo judío y decirle, Miklat, pongan para ustedes ciudades de refugio, Asher Diparti Aleichem Begoimer, que yo ya hablé de este tema, etc. Le dijo Dios a Yoshua, anda, una orden fuerte. ¿Por qué? El Talmud responde, Mi Pnei Shel Toira, porque las ciudades de refugio están en la Toira y son una mitzvah que Yoshua tenía que hacer, que está escrita en la Torá y la correspondía hacer. Entonces Dios le dio fuerza, por así decirlo, a esa mitzvah, porque es algo que tenían que hacer, es algo que se tenía que ocupar. Pregunta el Talmud, ¿le membra dejó el dibur lashon kasho? ¿Vos me querés decir que en cualquier lugar donde aparece la palabra dibur, que significa hablado, una cosa así, significa hablar duro, fuerte? Sí, dice el Talmud, todo dibur es fuerte. Que sí, como está escrito, diber aisha deinei haaretz itanu kashes. Traduzco el versículo, el hombre, señor de la tierra, habló duro con nosotros. Y dice, diber, habló duro con nosotros. Esta historia es la historia de Yosef con sus hermanos. Cuando Yosef se presenta a sus hermanos, antes de mostrarse como hermano de ellos, quiero decir, los trata muy duro, los trata muy mal. Y les dice, ustedes son espías, vinieron a destruir la tierra y qué sé yo. Los trató muy mal, muy duro. Cuando los hermanos vuelven a Canaán a contarle a Jacob que hablaron con este tipo, que no sabían que era Yosef, cuentan a su padre, el tipo habló muy duro con nosotros, nos trató muy mal. Y como dice, Diber. Y es la prueba, digamos, de donde se aprende que todo Dibur es duro. Pregunta el Talmud, yo encuentro Dibur que no es duro. ¿De dónde lo ves? En un profeta, en Malachi. Imagínense, paréntesis, estos personajes, estos tzadikim que discuten acá, eran expertos y genios en toda la Toira. Tenían absolutamente todo acá grabado en la cabeza. Sí, tienen que traer un versículo de Malachi. Malachi es uno de los últimos profetas. ¿Sí? Dentro de todos los Sfarim de Nebúa, tenés Torah, Nevi'im y Ketuvim. ¿Sí? Los 5 libros de Moshe, los profetas. Malachi es uno de los últimos. Si hubo que encontrar un paso de Malachi del concepto del Dibur, es porque suave, es porque en la Torah no hay nada, desde el comienzo, desde Breishis hasta Malachi, no encontrás ningún Dibur que vos puedas decir es suave. ¿Cuál es el que encontramos? Nidberu. Ein Nidberu. La Braisa dice, no sé todo el versículo, ¿sí? Lo siento, yo no tengo todo el Tanaj en la cabeza.
Nidberu, en algún versículo de Malachi, Ein Nidberu el Alashan Najas, y dicen nuestros sabios, cuando Malachi dice Nidberu, Nidberu es como fueron hablados, fue hablado. La Braisa dice, es Najes, es con calma, con tranquilidad. Y ahí encontramos el mismo verbo, en hebreo cada palabra tiene un verbo de 3 letras, un shoiresh, una raíz, es la misma raíz, dibur, pero suave. Vejenu oimer, y también está escrito, dice la misma Braisa, este es un paso que en Teilim, Yad beramim tahteinu, guía a los pueblos bajo nosotros. Está hablando de David Amelech, del rey David, de Moshiach. Yad ber significa guiar también. Pero vemos que cuando uno guía a otra persona, no lo agarrás de las orejas y lo guías. No, Está hablando de najas, está hablando con calma, vení, te voy a mostrar dónde tenemos que ir. Entonces encontramos Dibur suave. Encontramos Dibur suave. Explica el Talmud, muy simple. Sí, explica el Talmud muy simple. Diber lahud, yadber lahud. Una cosa es el verbo hablar, dibur, eso duro. Yadber, que significa guiar, eso suave. A pesar de que son las mismas palabras, pero es otro verbo, es otro significado. Otra conjugación. Correcto. Es la misma raíz. Es la misma raíz, pero es otro verbo. Es otro verbo. Entonces se ve que, de vuelta, yo no soy experto, pero se ve que Malachi cuando dice Nidberu, fueron guiados. Fueron guiados. Yo dije mal antes. ¿Eh? Sí, correcto, fueron guiados. Yo diría que lo que viene ahora es muy fácil, muy simple, así que vamos a hacerlo más rápido y lo terminamos, así terminamos hasta la Mishnah. Ahora viene un siman, estamos en Yud Amud Aleph. Yud Aleph Amud Aleph, 11a. El siman es Rabbanan Mehemnei Visifri. Pligiba Rabbi Yehuda Berabanan. Hay una discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbanan, nuestros sabios. Uno dice, volviendo a la discusión de antes, de Yoshua, ¿por qué Dios habló tan duro con Yoshua? Porque Yoshua se atrasó. Se atrasó. En cuanto tenía la oportunidad, tenía que separar las 3 ciudades. Y se atrasó. Se atrasó. Rashi dice, porque Yoshua no separó estas 3 ciudades en cuanto terminaron de repartirse la tierra de Israel. Estuvieron 14 años en total, 7 años conquistando la tierra de Israel y 7 años dividiéndose la tierra de Israel. Al final de esos años tendría que haberlo separado y no lo hizo. Entonces Dios lo advirtió. Hey, no sé lo que tenés que hacer. Y la otra opinión dice lo que vimos antes, que como es algo grave, digamos, importante, entonces Dios habló duro. Continúa, ya que estamos hablando de Yoshua, la Gemara continúa con Yoshua. Nada que ver con lo que vimos antes, una discusión interesante. Dice Sefer Yoshua. Un paso difícil de entender. Escribió Yoshua estas cuestiones en el libro de la Torá de Dios. Sefer Toiras Elohim. Pligi bar Rabbi Yehuda Rabbi Nehemia. Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia discuten sobre qué quiere decir este versículo. Hadoimer Shmoina Psukim. Uno dice, estos son los últimos 8 versículos de la Torá. La muerte de Moshe. Claro. A partir de que dice Vayomos Moshe, murió Moshe, que Moshe va a estar ahí escribiendo y se murió. ¿Y va a escribir sobre su propia muerte? Los últimos 8 versículos los escribió Yoshua. Esto es esta opinión. Hadoimer, y el otro dice, no, Arei Miklat. Esto se refiere a las ciudades de refugio. Esto es lo que escribió Yoshua. No terminamos. Entonces el Talmud dice, momento. Tiene sentido la opinión que dice que se refiere a este versículo que Yoshua escribió en el Sefer Toiras Elohim, en el libro de la Torá de Dios. Se refiere a los últimos 8 versículos. Tiene sentido eso. ¿Por qué? Hainu Diksiv. Por eso el versículo es claro, muy concreto. Be Sefer Toiras Elohim. ¿En dónde escribió Yoshua? En el libro de la Torá de Dios. Hay uno solo, la Torá de ayer. Yo, los últimos 8 psukim. Él lo le mandé a Malar y Mikla, pero la opinión que dice que este versículo, donde Yoshua escribe en el libro de la Torá de Dios, se refiere a las ciudades de refugio.
Ya estaba escrito esto, digamos, años lo escribió Moishe. ¿Qué tiene que escribir Yoshua de vuelta? ¿Dónde escribió? Esto es lo que escribió. Esto es lo que quiere decir el versículo. Yoshua besifroi. Yoshua escribió en su propio libro, Sefer Yoshua, aquello que está escrito en el libro de la Torah de Dios. Yoshua lo copió en su libro. Ya que estamos hablando de libros, ya empezamos a entender un poquitito mejor la lógica talmúdica. Hablábamos de Yoshua, terminamos hablando de Yoshua. Hablamos del libro de Torah. Pará, tengo una ley del libro de Torah. Sefer Shetafre Pishtan. El Sefer Toira, ¿cómo se hace? Sefer Toira se llaman yeriois, son hojas de pergamino, no pergamino, de cuero son en realidad. ¿Se llama pergamino? Ok, bueno. Hoja de pergamino, que es un cuero. Hay diferentes formas de hacer el cuero ahora en ese momento, pero no puedes escribir todo un Sefer Toira en una sola hoja, no hay vaca que te alcance en el universo. Entonces obviamente tenés que juntar hojas, como un libro que tiene muchas hojas. ¿Con qué las juntás? Se junta, la tradición es, ahora vamos a ver una discusión, pero la tradición es que se junta con hilo gidim, son hilo de venas y nervios del animal. Kosher tiene que ser. O sea, no necesariamente que fue shchita, que fue degollado en forma kosher, pero no puede ser, por ejemplo, nervios de un perro. No, nervios de un animal que podría ser kosher. Bueno, pero acá... Cartílagos. Es un nervio se hace un hilo, es un hilo duro, muy duro. Acá la discusión es, ¿qué pasa si el Sefer Toira fue cosido, las diferentes hojas fueron cosidas con lino, pishtan, lino, que también se hace hilos de lino? Claro, pero es una planta. Plig y Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. Rabbi Yehuda y Rabbi Meir discuten este asunto. Hadoimer kosher, uno dice es correcto, está bien, que lo cosa con lino. Hadoimer pasul, que así es la halajá. Y el otro dice es inválido, no sirve. Le mandan de amar pasul, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica de la opinión que dice que está mal? Dixi, porque está escrito, le manti et toiras Hashem befijo. La Toira dice, para que esté la Torah de Hashem en tu boca. La Toira está hablando de varias mitzvahs, pero en particular en este lugar de la Toira está hablando de la mitzvah de Tfilin. Y dice, entre los versículos que dice, para que la Torah esté en tu boca. Y toda la Torah en este versículo está igualada a los Tfilin. Una persona que se pone Tfilin es como que cumplió con toda la Torah. ¿Por qué? Porque en el momento que la Torah terminó de hablar de los Tfilin dice, ¿para qué es esto? Le manti de Toiras Hashem me fija, para que la Torah de Hashem esté en tu boca. Toda la Torah. Entonces Tfilin es súper poderoso. ¿Y cuál es la comparación acá entre toda la Torah y Tfilin? Ma Tfilin, halacha le Moshe mi Sinai. ¿Cómo son los Tfilin? Es una ley que le fue dicha a Moshe en el monte Sinai, porque la palabra Tfilin ni siquiera aparece en la Torah. ¿Cómo son los Tfilin? Es una ley que le fue dicha a Moshe en el monte Sinai. Le toifran begidin, tienen que ser cosidos con nervio. Af kol le toifran begidin. De la misma manera, cualquier otro libro, cualquier otra cuestión, tiene que estar cosida con gidin, con nervios. Por eso la comparación de toda la Torah con los tfilin. Así como los tfilin se cosen con nervio, la Torah se cose con nervio. Esta es la opinión que dice que un Sefer Toira cosido con lino no sirve. La otra, de Idach, la otra opinión, Ki iskash, le muta befija, le ilhoisav lo iskash. Es muy interesante, a pesar de que no es la halajá, es muy interesante la idea. Hay partes que sí son halajá de esto. Muta befija, dice la Toira, le manti et toiras Hashem befija, para que la Torah de Hashem esté en tu boca. ¿Qué tiene? ¿La boca tiene que estar? ¿Qué es un chicle, un papelito? ¿Qué? En la cabeza tiene que estar la Toira. Bueno, ¿querés decir en el corazón? ¿No? Que en el corazón. En pensamiento. Claro. ¿Qué quiere decir que está en la boca? Entonces de acá se aprende que el material con el cual vos podés hacer un Sefer Toira tiene que ser un material que es mutar befija. Vos te lo podrías comer. Nadie va a comer un Sefer Toira. Se refiere a que, por ejemplo, el cuero a usar sea cuero de vaca. ¿Puedo usar cuero de chancho? No porque el chancho no tenga nada malo, ningún problema. Pero no es mutar befija, no podés comer chancho. Entonces tampoco se puede hacer, como yo dije antes, incluso cuero de una vaca que no fue degollada en forma kosher, se puede hacer un Sefer Toira, no hay ningún problema. Porque es
En teoría, mutar de fija, la vaca se podría comer. Uy, justo esa no se puede comer porque no la degollaron como corresponde. Pero se puede comer vaca. Bien. Entonces, lo que dice esta segunda opinión, ¿por qué sí, según esta opinión, se podría coser un Sefer Toira con hilo de lino? Porque la comparación entre toda la Torá y Tfilin es que se deben confeccionar con materiales posibles que se podrían comer, digamos, vaca, ciervo, etc. Pero no se aplica esa comparación a las leyes de los Tfilin, Hilchoi Saf. ¿Qué son las leyes de los Tfilin? Se refiere específicamente a todo lo que Dios le dijo a Moshe en el monte Sinai, Halaja le Moshe en Sinai, cómo deben ser hechos los Tfilin. Ahí no se extiende la comparación, porque esto es algo tan específico de Tfilin que no podés aplicarlo a otro lugar. Dios le dijo a Moshe, los Tfilin son negros, los Tfilin son cuadrados, los Tfilin tienen esto. ¿Por qué aprendés de ahí a otras cosas? Dios le dijo a Moshe, los Tfilin se cosen con Gittin, con nervios. ¿Por qué lo sacás de ahí y lo llevas al Sefer Toira? No tiene nada que ver. Y con esto entendemos por qué la Torah dice le mantiene Toira Hashem fija, para que la Torah de Dios esté en tu boca, para enseñarte que con qué puedes hacer un Sefer Toira, con lo que podría estar en tu boca. Omar Rav, escuchen esto, interesantísimo, súper no común, lo opuesto. Omar Rav, dijo Rav, Hazina lehu le tfilin de Beit Habibi. Yo vi los tfilin, traducción literal de mi tío, Habibi, en arameo es el tío, no es querido, de Beit Habibi, de mi tío, Rabbi Gia, que era un Tana. Y Rav a veces juega de Tana, a veces juega en todos los puestos. A veces juega de Tana, a veces juega de Moira, la historia larga, claro, no viene al caso. Yo vi los tfilin de mi tío, Rabbi Gia, de tfilin bekizna, estaban cosidos con lino. Yo vi los tfilin de mi tío, cosidos con lino. Veléis iljas acabase. Y la halajá no es así. No es común esto. ¿Por qué no es común? Porque esto se llama Ma'aser Rav. Ma'aser Rav significa, en la práctica esto ocurrió. Rav vio que un sabio, Rabbi Gia, que era su tío, hizo los tfilin y los cosió así. Y sin embargo la halajá no es así. ¿Y quedó ahí? Cuando la Gemara dice Leis iljas acabase, la halajá no es así. O cuando la Gemara dice Hiljas acabase, la halajá es así, es la definición total. No hay. O sea, con nervio. No hay, con nervio, sí. No hay vuelta, claro, de esto no hay vuelta. Hay muchos lugares donde la Gemara no es tan clara, si la halajá es así, no es así, es discutible, y empiezan los comentaristas a dar volteretas, pero acá es súper clara. La halajá no es así. Ay, vos viste los tfilin de tu tío, más del todo. La halajá no es así.